Buenas noches. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico, un espacio semanal de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas, donde nos reunimos para aprender, reflexionar y profundizar en la palabra de Dios, permitiendo que ella transforme nuestras vidas. Esta semana continuaremos con la serie de estudios que viene desarrollando nuestra hermana Medeli Medina, titulada En busca de la santidad. El tema que abordaremos hoy es la lucha por la santidad, una lucha que todo creyente viene enfrentando diariamente en su caminar con Cristo. Pero antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes una breve historia, un cuento de esos que ilustra una gran verdad espiritual. Cuenta la historia que un hombre vivía feliz junto a su familia en una hermosa casa. Un día llamó a su puerta un desconocido, interesado en comprársela. Quiero comprar su casa, le dijo. El propietario respondió con firmeza, lo siento, pero esta casa no está en venta. Aquí he formado mi hogar, he criado a mi familia y tiene un inmenso valor sentimental para nosotros. El comprador insistió, primero duplicó su oferta, después la triplicó. Era una cantidad de dinero extraordinaria, suficiente para comprar una casa mucho mejor. Sin embargo, el dueño permaneció firme. No todo tiene un precio. Esta casa no se vende. El valor para nosotros es sentimental, es incalculable. Al día siguiente, el hombre regresó con una propuesta muy extraña. Entiendo que no quiera venderla, pero permítame hacerle una oferta diferente. Quiero comprar únicamente ese clavo que está clavado en la pared de la casa. Le pagaré 10.000 euros por él. El dueño quedó desconcertado. ¿Un clavo? ¿Para qué usted quiere un simple clavo? El comprador respondió, si no puedo comprar la casa que estaba muy ilusionado en comprar, por lo menos me quedará la satisfacción de saber que algo dentro de ella, así sea un insignificante clavo, me pertenece. Al propietario la propuesta le pareció absurda, pero también un magnífico negocio, pensó. ¿Qué importancia puede tener un simple clavo? Así que aceptó la oferta. Ambos acudieron a la notaría, firmaron la compraventa y desde ese momento el comprador pasó a ser legalmente propietario únicamente de ese pequeño clavo. Pasaron unos días y el nuevo dueño del clavo regresó. Traía consigo una gran cabeza de cerdo completamente podrida, cubierta de larvas y en avanzado estado de descomposición. He venido a utilizar mi propiedad, dijo. Quiero colgar esta cabeza de cerdo en mi clavo. El propietario protestó indignado, pero el hombre le recordó el contrato firmado ante el notario. Aquel clavo era suyo y había pagado por él y tenía derecho a usarlo. Sin otra alternativa, el dueño de la casa tuvo que permitir que colgara esa cabeza de cerdo. Con el paso de los días, el olor se volvió insoportable. Toda la casa quedó impregnada por ese hedor. Comenzaron a aparecer moscas, gusanos y otros insectos. El ambiente se volvió tan desagradable e insalubre que la familia ya no podía vivir allí. Finalmente, no les quedó otra opción que abandonar la casa. Y el hombre, que solo había comprado un clavo, terminó quedándose con toda la vivienda. Esta historia nos deja una profunda enseñanza espiritual. Muchas veces pensamos que nos estamos comportando como auténticos cristianos, cumpliendo con la palabra de Dios, vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, evangelizamos, pertenecemos a algún ministerio,
pero en la realidad hay pequeños clavos que nos van destruyendo y están dentro de nosotros sin que nos parezcan, que pueden suponer un peligro para nuestra fe, como por ejemplo lo podemos ver cuando vemos películas, series de televisión mundanas, películas de terror en el cine, libros sobre temas que no son cristianos, amistades que van en contra precisamente de la formación cristiana nuestra. Todos estos son pequeños clavos que nosotros pensamos que podemos controlar, pero en realidad van destruyendo nuestra convicción cristiana y nos van apartando desafortunadamente de Dios sin darnos cuenta, van invadiendo todo nuestro ser. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido por la palabra que vamos a escuchar en este momento, por la palabra que tú has puesto en el corazón de nuestra hermana Medeli Medina, que nos las transmita con la mayor sabiduría, que nos llegue, que nos sirva a nosotros para continuar con este camino, con este difícil camino diario que es la santidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Buenas tardes. El pasado jueves 2 de julio veíamos que la gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino que también nos libera de él. Y Pablo nos hacía una advertencia contra una interpretación errónea de la gracia, lo que se llama el antinomianismo, que lleva a pensar que puesto que Dios perdona todo, el pecado carece de importancia. Esta postura es tan peligrosa como el legalismo, decíamos, porque nos aleja de la llamada, del llamado que nos hace Dios a ser santo como Él es santo. También consideramos el significado de la expresión morir al pecado tal y como lo entiende Pablo en Romanos 6 y concluíamos que no significa ser incapaz de pecar, perdón, sino haber sido liberados del dominio del pecado y de la condena. Recordemos que decíamos que la sentencia, la pena que se aplica por el pecado es la muerte. Y una vez hemos sido liberados del dominio del pecado, ya no tenemos que pagar esa pena. Cristo pagó nuestra deuda de muerte de una vez y para siempre. Y por medio de la fe quedamos unidos a Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Esta realidad queda representada en el bautismo. Morimos con Cristo y resucitamos con Él a una nueva vida. También comentábamos que aunque el dominio del pecado ha sido quebrantado, los hábitos pecaminosos adquiridos a lo largo de los años de nuestra vida no desaparecen automáticamente. Así que debemos trabajar y buscar la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo y esforzarnos en generar hábitos de santidad. Además, recordábamos que seguimos viviendo en un mundo que intenta moldearnos según sus principios, tachándonos en ocasiones de intolerantes si no nos dejamos llevar por la corriente. De modo que comprobamos que el pecado no cesa en sus ataques, aunque ya no pueda esclavizarnos. De ahí la lucha interior entre el espíritu y la carne que describe Gálatas 5. La conclusión a la que llegábamos era clara. Dios nos provee de la capacidad para resistir al pecado, pero nuestra responsabilidad es ejercer esa capacidad que Dios nos da. Ya no somos esclavos y podemos decirle que no al pecado. La santidad es, por tanto, a la vez un don de parte de Dios y también una decisión de usar ese don. Vamos a esta tarde centrarnos en una cuestión que de alguna manera ya va asomando en todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y es que por la santidad hay que luchar, ¿no? Vivimos en una situación en la que tenemos una guerra de guerrillas, podríamos decir, ¿verdad? Cristo ya ganó, ya tiene la victoria final. Nosotros sabemos que el diablo ha sido destruido. Nosotros sabemos que hemos sido salvados, que hemos sido justificados, que hemos sido apartados para Dios, hechos santos, que hemos andado en santificación y que Dios mismo cumplirá, terminará de cumplir esa obra de parecernos, de ser a semejanza de Cristo al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva. Todo eso ya está conquistado y nosotros no tenemos ningún mérito en todo ello, solo recibimos o participamos de sus beneficios, ¿verdad? Pero aún así, el diablo y el pecado que habita en nosotros y las presiones del mundo en el que vivimos no cesan de tratar
apartarnos de ese camino de santificación. Y por eso hablamos de una lucha espiritual, y en este caso una lucha espiritual por la santidad. Así que nosotros, después de haber resumido un poco las ideas que ya habíamos ido desarrollando, vamos a intentar ver una cuestión que es central y que Pablo expresa con la frase, queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está presente en mí. El pecado ya no puede matarnos, pero creo que somos capaces de darnos cuenta que de alguna manera el ataque persiste. Probablemente esta parte de nuestra realidad vital no nos resulta muy agradable. Nadie quiere pasarse la vida combatiendo, ¿verdad? Nos gustaría tener una vida plácida y apacible sin mayores preocupaciones, pero debemos ser conscientes que saber que efectivamente vivimos en una lucha espiritual, que el camino de santificación no es un camino fácil, nos ayuda a prepararnos para poder enfrentar esta situación. Y sin embargo, aunque como creyentes nosotros podemos seguir teniendo esta inclinación a pecar, también es cierto que cuando pusimos nuestra fe en Cristo y en su obra redentora, Dios puso su Santo Espíritu en nosotros. Y es ese Espíritu de Dios en nosotros el que nos impulsa y se ocupa de mantener, de alimentar, de hacer crecer nuestro deseo de santidad por encima de cualquier otra cosa. Como dice en Primera de Juan 3:9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado, ¿verdad? El cristiano que ha nacido de nuevo por medio de la resurrección, o sea, sobre el que se ejerce para esa nueva vida el mismo poder que Dios ejerció para resucitar a Cristo, no practica el pecado. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es practicar el pecado? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra practicar significa ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido. Los sinónimos de practicar son ejercitar, entrenar, adiestrarse, habituarse. Es decir, lo que quiere decir el texto del apóstol Juan es que ser cristiano es incompatible con ser un pecador habitual, alguien que sigue alimentando los hábitos pecaminosos que ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Alguien que no está dispuesto a seguir la guía del Espíritu Santo. Alguien que se resiste a doblegarse ante el único que tiene autoridad sobre nosotros y el único que puede conducirnos a una vida de santidad en imitación de Él, nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabo de decir no significa que el creyente no pueda caer en pecado. Si así fuera, las palabras de Pablo en Romanos 7:21 no tendrían sentido. Eso de que he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Podríamos decir que, tal y como hizo el apóstol Pablo, lo congruente es que cada cristiano se ve a sí mismo como el mayor de los pecadores. En Primera de Timoteo así lo expresa Pablo en el capítulo 1, versículo 15. La siguiente declaración dice, es digna de confianza. Todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Es interesante notar que Pablo no usa el pasado, sino el presente. No dice, fui el peor de los pecadores, sino soy el peor de los pecadores. Y sí que usa el pasado, por ejemplo, cuando está describiendo una serie de conductas pecaminosas y se le dice a los romanos, y todo esto eran ustedes antes, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado de la boca de Pablo en alguna ocasión. Éramos eso, ya no lo somos, porque no somos pecadores habituales, ya no practicamos esas cosas, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, yo soy el mayor de ellos. Usa el presente. No dice fui el peor de los pecadores, sino soy el peor de los pecadores. ¿Qué pasa? ¿Que acaso Pablo desconocía la gracia de Dios? ¿Seguía todavía Pablo bajo la ley? Al contrario, ¿verdad? Pablo creía firmemente en aquello que expresó en Romanos 5:8. Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pablo creía firmemente que había sido justificado por medio de la muerte de Cristo y que había resucitado con él a una nueva vida. De Pablo es la afirmación también recogida de los profetas, mas el justo por la fe vivirá. Pero también era consciente del pecado que moraba en él, como lo hace en cada uno de nosotros, tal y como lo expresa de manera rotunda y también magistral, podríamos decir, en Romanos capítulo 7, entre los versículos 14 y 21. Pablo reconocía la gracia de Dios derramada sobre su vida, pero también reconocía quién era él. Sabía que había todavía en su vida y en su corazón que necesitaba ser cambiado. Pablo también tenía que andar, como lo hace cada cristiano, el camino de santificación. Pablo, de alguna manera, o estas palabras de Pablo lo que hacen es que nos permiten concluir que crecer en santidad significa, entre otras cosas, desarrollar una sensibilidad incrementada de quién es Dios y a partir de ahí tener una valoración más clara de la propia pecaminosidad y de los errores particulares y una conciencia intensificada, también amplificada de la necesidad del perdón y de la misericordia purificadora de Dios. Y eso cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida estamos llamados, como veremos, a autoexaminarnos, a considerar de qué manera hemos estado andando en el camino de santidad. Nos recuerda aquellas palabras de Jesús, ¿verdad? Que cuando fue a lavar los pies a sus discípulos y Pablo se negó, le dijo, es necesario que lo haga, ¿verdad? Y Pablo le dijo, para que tengas parte conmigo. Perdón, y Pedro le dijo, Señor, no solamente entonces mis pies, sino también mi cabeza y todo lo demás, podríamos decir, ¿verdad? Y lo que le contestó Jesús fue, el que ya ha sido lavado no necesita volver a ser lavado, solamente hace falta lavarse los pies para quitarse el polvo del camino. De alguna manera eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, acercarnos con confianza al trono de la gracia para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, teniendo cuentas muy cortas con el Señor, para que podamos renovarnos y poder seguir andando en ese camino de santidad. Así que una sensibilidad incrementada de quién es Dios, el Dios Santo ante quien nos presentamos, una valoración más clara de nuestra propia pecaminosidad y de los errores que cometemos, ¿verdad? Y una conciencia amplificada de la necesidad del perdón y de la misericordia de Dios que nos purifica. Si lo que quiero es hacer lo correcto, me esforzaré y con la ayuda de Dios voy a tratar de adquirir hábitos santos. Y cuando hago mal, siento el dolor por mi pecado, porque he aprendido a aborrecer el pecado y anhelar la voluntad de Dios. Eso es el camino de santificación. Así que no me entreno en el pecar, sino me entreno en la piedad, me entreno en la obediencia a Dios, me entreno en deleitarme en su voluntad. Pero como dice John Stott, hay un conflicto en cada creyente que conoce, ama, elige y anhela cumplir la ley de Dios, pero que encuentra que por su cuenta no puede hacerlo. Todo su ser, y especialmente su mente y su voluntad, está dispuesta para seguir la ley de Dios, quiere obedecerla. Por eso cuando peca, lo hace contra su razón, contra su deseo y en un cierto sentido contra su consentimiento, con aquello que su yo renovado desearía hacer. De forma parecida, otro autor, Packer, nos recuerda las palabras de Pablo en Gálatas. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo su buena intención. Dice el autor que estas palabras en realidad lo que hacen es alentarnos de la tensión, de la necesidad del esfuerzo, de los logros incompletos que marcan la vida de santidad en este mundo. Los deseos del espíritu, en la frase de Pablo, son las inclinaciones de nuestro corazón renovado. Los deseos de la carne son las contrarias, las del pecado que habita en nosotros. La energía que se opone a Dios, que el pecado emite repetidamente en forma de tentaciones, engaños y distracciones de todo tipo
que alejan de nuestro alcance el cada día hacer la voluntad de Dios. El creyente nacido de nuevo, que goza de buena salud espiritual, busca la obediencia perfecta, la justicia perfecta y agradar a su Padre Celestial también de una manera perfecta. Está en su nueva naturaleza el hacerlo. ¿Lo consigue alguna vez? Pues no en este mundo. Y eso es lo que nos dice la propia palabra. Nos dice que el Señor nos perfeccionará, completará la obra hasta el día de Cristo Jesús. Es una obra constante que el Señor va a hacer hasta que Cristo vuelva. Entonces, sabemos que no estamos solos en esta tarea, ¿verdad? Que el Señor está trabajando en nuestra vida. Pero ¿cómo se ve entonces un cristiano en la vida cotidiana? Pues sabemos que la promesa de la perfección en santidad se cumplirá completamente en el cielo. Y por eso estamos decididos a acercarnos lo máximo posible aquí y ahora. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? A eso que Dios quiere para nuestra vida. Sabemos que estamos recibiendo dirección y ayuda en el camino hacia la santidad. Podemos dar testimonio de que Dios nos capacita para practicar la justicia, para resistir al pecado, ¿verdad? De una forma que jamás habríamos conseguido por nosotros mismos. De hecho, ¿cuántas veces no pensamos en el modo en que Dios ha transformado nuestra vida, cambiando nuestros intereses, nuestros deseos mundanos, por un anhelo profundo de agradarle? ¿Cuánto dolor no hemos experimentado y quizás cuántas lágrimas hemos derramado delante del Señor cuando tropezamos y caemos? Estos cambios no tienen que ver con nosotros, son el resultado de la obra de Dios en nuestra vida, que con martillo y cincel va haciendo en nosotros la persona que Él quiere que seamos para su gloria. Sin embargo, el creyente sigue encontrando una oposición activa a su santidad por parte de esos tres enemigos que mencionamos en el estudio anterior: el mundo, la carne, el diablo. Luchamos contra los tres, obtenemos victoria, pero no llegamos a alcanzar todavía la perfección que Dios quiere de nosotros. Y sabemos que Dios seguirá trabajando, que no va a dejar su obra inacabada, ¿verdad? La vida santa es siempre una lucha y eso es lo que tenemos que entender. El cristiano pelea contra la continua oposición del exterior, además de pelear también contra esas reticencias interiores que parece que llegan de cualquier lugar, ¿verdad? Pero que podemos identificar con los deseos de la carne que son contrarios al espíritu. Y también luchamos contra las acechanzas del diablo. Teniendo todo esto en cuenta, debemos recordar que cualquier idea de librarnos de estos conflictos en nuestra búsqueda de santidad en este mundo es quizás un sueño escapista, que solamente puede tener efectos, pues, desilusionantes en nosotros, nos van a desmoralizar, por así decirlo, ya que la experiencia cotidiana demuestra que eso no es posible. En su lugar, podemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y decir lo mismo que dijo él. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Creo que es una expresión hermosísima de cuál es nuestra tarea. Dejando detrás los fracasos, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, nos hemos puesto delante del Señor, lo que hacemos es seguir caminando. El Señor nos levanta tras cada caída porque hay arrepentimiento real en nuestra vida, hay confesión de pecados y Él nos perdona. Nos ponemos en pie y seguimos corriendo esa carrera. El apóstol aquí se refería a su batalla constante por la santidad, ¿verdad? Y lo asemeja a una carrera porque se requiere la misma determinación y esfuerzo sostenido para poder seguir andando. Y también nosotros debemos esforzarnos y perseverar, tal y como el Señor igualmente nos llama a hacer en Mateo en el capítulo 26. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Sin una oración atenta y sin una vigilancia en oración, no seremos capaces de resistir firmemente al mundo, al pecado interior y al maligno, sino que caeremos víctimas de sus engaños. La expresión oración atenta y vigilancia en oración quieren resaltar dos cosas. Primero, nuestras oraciones requieren toda nuestra concentración, toda nuestra atención, sin distracciones, atendiendo bien a lo que dice la palabra de Dios para que con la guía del Espíritu Santo sean mucho más que frases repetitivas, ¿no? Sino que encaucemos con la ayuda del Espíritu Santo, como digo, nuestras oraciones en dirección o alineadas con la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, a pesar de esa concentración en la oración, eso no nos hace bajar la guardia. Al contrario, en oración seguimos vigilando, porque también nuestra conciencia puede engañarnos, tal y como decía Pablo de sí mismo en Primera de Corintios 4:4. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que tengo razón. Será Dios el que me juzgue. El Señor es el único que se asoma a lo profundo de nuestros pensamientos y emociones. Y la gracia maravillosa es que a pesar de que puede ver alguna oscuridad en nosotros, puede ver lo que queda de oscuridad en nosotros, más propiamente dicho, nos ama y derrama su gracia sobre nuestra vida. Por eso parte de nuestra oración tiene que ser como la que hacía el rey David en el Salmo 139 en los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Al final son dos perspectivas de una misma cosa. Oramos para pedir la ayuda de Dios para vencer la tentación porque estamos atentos a los engaños del pecado que nos acechan. La oración se convierte así en el arma más poderosa, pero debemos estar alerta para descubrir antes de que sea tarde cualquier brecha en nuestra búsqueda de santidad. Debemos recordar también que el agente de santidad es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros y lo hace a través de los medios objetivos como puede ser la verdad de la palabra, la oración, la adoración, la comunión y también con medios subjetivos que nos permiten abrirnos al cambio, pensar, escuchar, examinarnos, amonestarnos, compartir con otros lo que hay en nuestro corazón, ver lo que esos otros nos dicen y sopesarlo, ¿verdad? A la luz de la realidad que estamos viviendo. Es decir, se trata de tomar los recursos que Dios nos da a través de su Santo Espíritu y ser activos frente a ellos, usarlos en definitiva. Por ejemplo, la palabra es de Dios y es verdad, pero podemos permanecer fríos e impasibles ante ella si no la escuchamos, si no reflexionamos acerca de lo que trata de decirnos, si no examinamos nuestra vida a la luz de lo que aprendemos de ella, si no compartimos con otros lo que estamos aprendiendo o quizás algún aspecto concreto que nos puede preocupar, ¿verdad? Y escuchamos y sopesamos lo que nos dicen. Para finalizar, si queremos que nuestros pasos transiten por el camino que lleva a la santificación, hay tres elementos que debemos tomar en cuenta y que de alguna manera han estado presentes en todo lo que hemos estado hablando esta noche, ¿verdad? En primer lugar, debemos compartir la perspectiva de Dios. Esto puede parecer una simpleza, pero si consideramos cuidadosamente nuestra forma de pensar y tomar decisiones, podemos llevarnos la sorpresa de descubrir que hay ocasiones que priorizamos nuestra propia perspectiva sobre un asunto particular y además racionalizamos perfectamente por qué lo hacemos. Eso que dice la Biblia es para ese contexto cultural o temporal. Hoy en día las prioridades no pueden ser las mismas, la sociedad es muy compleja, hay que tener en cuenta que para poder compartir la perspectiva de Dios, algo más, hay que hacer algo más que conocer la palabra de Dios. Necesitamos atesorarla, valorarla por encima de todas las cosas, hasta el punto de que nuestra meta principal sea poner en práctica en nuestras vidas la verdad de las Escrituras. Esto significa que cuando estudiamos la palabra, nuestro objetivo es vivir una vida que agrade a Dios, no incrementar nuestro conocimiento. Eso también se va a producir, pero se trata de vivir una vida que agrade a Dios. Una vida de devoción, como decíamos cuando iniciábamos este estudio hace ya algunos meses, ¿verdad? Una vida que lo que busca es la manera práctica de aplicar la devoción a Dios.
En segundo lugar, debemos querer la voluntad de Dios, es decir, debemos elegirla deliberadamente, como un acto de la propia voluntad, aun cuando en conflicto con nuestros anhelos personales. Es más que decir aceptamos tu voluntad, es anhelar la voluntad de Dios, es querer la voluntad de Dios, es una decisión también en un sentido, ¿verdad? Esto nos puede parecer un acto de heroísmo y de entrega y podemos decir que estupendo somos porque elegimos deliberadamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Si pensamos de esta manera, en fin, probablemente tenemos un problema, somos unas pobres criaturas, ¿verdad? Si nosotros consideramos el amor de Dios por nosotros, que fue capaz de entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida, si nosotros somos capaces de entender que ese Dios que nos ama eternamente es además un Dios omnisciente, se hace evidente que la voluntad de Dios para nosotros será infinitamente mejor que cualquier anhelo que pueda haber en nuestro corazón. Eso no significa que así todo sea fácil aceptarla y atesorarla, como estamos diciendo, ¿verdad? Porque supone adoptar valores y prioridades que no estamos acostumbrados a aceptar, que estamos limitados para aceptarlos de manera automática, precisamente por esa lucha que sostenemos contra el pecado que todavía vive en nosotros. Por último, una cosa tan sencilla como confiar en Dios. Parece mentira que, o podemos pensar que quizás los cristianos no necesitan afirmarse en esta idea, ¿verdad? Lo cierto es que las dudas son parte de la naturaleza humana y las dudas no son negativas en sí mismas si lo que buscan es la verdad, ¿no? Ya que pueden ayudarnos a avanzar en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro camino de santificación. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir y habría que valorarlo y considerarlo con cuidado, ¿verdad? Es que dudemos de que la voluntad de Dios sea mejor que la nuestra. Seguramente casi todos afirmaremos que nunca hemos tenido esa duda, pero la realidad es que eso es más teoría que práctica en nuestras vidas, ¿no? John White pone un ejemplo que puede ayudarnos a entender esto. Yo creo que una cosa es creer que un cuerpo puede flotar y otra muy distinta, si nosotros no sabemos nadar, abandonarnos a esa incómoda sensación cuando entramos en el agua y tratamos de flotar, entre flotar y hundirnos, ¿no? Que nos lleva a angustiarnos. Aquello que le pasó a Pedro realmente cuando salió de la barca. El ejemplo no puede ser otro más que ese. Mientras sus ojos estuvieron llenos de confianza, puestos en Jesús, él fue capaz de andar sobre las aguas. Cuando pensó, ¿y esto será así? En ese momento comenzó a hundirse, ¿no? En la práctica, nosotros actuamos como el que no sabe nadar y podemos retroceder respecto de algo en lo que antes hemos confiado, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Salió de la barca y empezó a andar, pero después dudó. De modo que lo que hacemos es endurecer nuestra mente y nos negamos a considerar otra posibilidad que no sea la que nos resulta familiar, porque lo demás nos produce ansiedad o nos causa una preocupación que no queremos soportar, ¿verdad? Y si no estamos atentos, corremos el riesgo de que esto nos suceda más de una vez con respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque una cosa es creer en la propuesta intelectual de un Dios amante y todopoderosa y otra distinta, confiarle toda nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de eso. Realmente el llamado de Dios es a dar un paso de fe, como hizo Abraham. Deja tu tierra y tu parentela y ven a esta tierra. Abraham dice la palabra que estuvo andando como extranjero y peregrino en esta tierra, sostenido como viendo al invisible, ¿no? A eso es a lo que nos llama Dios. Esa es la auténtica confianza en Dios. Debemos confiar que Dios siempre tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y darnos una esperanza, ¿no? Así que llegamos con esto a nuestro tiempo final de hoy y como siempre quiero dejarles algunas preguntas para la reflexión. En primer lugar, Pablo se declaraba en presente el peor de los pecadores, decíamos, ¿no? No como expresión de desesperanza, sino como evidencia de una conciencia viva de su propia pecaminosidad. La pregunta es, ¿en qué medida en mi crecimiento espiritual, en tu crecimiento espiritual, se refleja una mayor sensibilidad ante el pecado y una mayor dependencia de la gracia de Dios?
¿Hasta qué punto le restamos importancia o no somos conscientes de ciertos pecados? La segunda pregunta es, hemos dicho que el Espíritu Santo obra a través de medios objetivos como la verdad, de la palabra, la oración, la adoración, pero también a través de medios subjetivos, donde digamos que la mirada se pone en nuestra parte, escuchar, examinarnos, compartir con otros lo que hay en nuestro corazón, sopesar sus respuestas. ¿Estoy siendo activa en el uso de todos estos recursos que Dios pone a mi disposición o hay alguno que estoy descuidando? ¿Qué cambio concreto podríamos introducir esta semana en nuestra vida espiritual para fortalecer nuestra lucha por la santidad? Por último, también señalar que el texto distingue entre creer en la voluntad de Dios y confiarle nuestra vida. De eso hablábamos hace un momento, ¿verdad? Comparándolo con la diferencia entre saber que un cuerpo flota en el agua y atreverse a flotar cuando no se sabe nadar. ¿Hay alguna área concreta en nuestra vida en la que no reconocemos que preferimos la comodidad de lo conocido antes que dar el paso de fe que Dios nos está pidiendo? ¿Qué nos impide dar ese paso de fe? Que el Señor nos ayude a seguir luchando por la santidad. Que Él les bendiga. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, Medeli, por compartir la palabra de Dios y sobre todo por profundizar en este tema tan importante, en esta enseñanza que viene desarrollándose con el tema En busca de la santidad, un tema de verdad que es fundamental para nuestro crecimiento cristiano. Lo vamos a continuar la semana que viene en el espacio del estudio bíblico que tenemos los días jueves. Bueno, antes de finalizar con este estudio bíblico del día de hoy, quiero leerles 3 versículos que se encuentran en Números 6, y los versículos son del 24 al 26, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz, que tengan una muy bendecida semana.